Bien, vamos a resolver hoy un ejercicio muy padre, muy práctico, que tiene que ver con amortización, anualidades, intereses, obviamente, ¿no? Y vamos a explicar, vamos a irlo haciendo poco a poco con mucha calma, eh, lo que es el ejercicio de Electra, le puse aquí, ¿no? El ejercicio tipo Electra, ¿sale? Eh, que Electra tiene esta frase de abonos chiquitos para pagar poquito, ¿no? Y es la peor mentira, ¿sale? No lo escribí completo, pero bueno, básicamente estos serían los datos. Eh, es una pantalla, por aquí lo tengo, dice que es del examen pasado, de hace un año. Dice, se desea comprar una televisión, por lo cual se acude a Electra y se quiere comprar una pantalla LED Sony Smart TV con un precio de contado de 15,999, por el cual se acuerda pagar el 10% de enganche y 128 pagos semanales de 239 pesos cada uno. ¿Okay? Esos datos los sacamos obviamente de los folletos o de la página de internet, los pueden encontrar, ¿sale? Y hoy vamos a ver por qué no conviene comprar en Electra, ¿sale? Entonces, aquí están los incisos. Insisto, es un ejercicio muy completo. Y vamos a empezar por lo más sencillo, el interés. ¿Cuánto vamos a pagar de interés de la deuda? Entonces, primero pues tendríamos que calcular la deuda, ¿no? Que la conocemos con la letra P, que sería el capital, y pues es el 90% de los 15,999 porque se pagaron el 10% de enganche, el 10% del enganche, que serían 1599.9, ¿no? Entonces lo que se queda deuda son 14,399.1. Esta es la deuda, ¿sale? Y de ahí me dicen que voy a pagar al final de cada semana, o sea, voy, le digo quiero esta tele, ¿no? Dejo 1,600 de enganche, me la llevo y al final de cada semana voy a regresar a pagar 239 pesos, ¿no? Entonces el interés, pues, insisto, no es necesario saber hacer de aquí para abajo, ¿no? Para darme cuenta que voy a pagar muchísimo de intereses, ¿sale? De las primeras fórmulas que vimos, quedamos que el monto era igual a capital más el interés, que es la primera fórmula de matemáticas financieras. Propiamente, si despejamos el interés, decimos que es igual a F menos P, la P que suma pasa del otro lado restando, ¿ok? Y entonces, ¿qué entiendo por monto? Ya sé cuál es mi deuda, ¿no? Monto, el concepto es cuando hablamos de anualidades o de una deuda que voy a amortizar, que voy a ir pagando poco a poco con pagos iguales en tiempos iguales, que es lo más común. El monto voy a entenderlo como lo que termino pagando. Lo que termino pagando de mi deuda, ¿no? O sea, ya no tomo la deuda como 15,999, sino como 14,399.1, que es lo que me financia, ¿ok? Y el monto, pues es esto, ¿no? 128 pagos de 239. O sea, este monto o esta F pasa a ser N por A. Estos 128 pues se vuelve N y el 239 pues, son las anualidades, ¿no? Menos P. Y entonces diríamos que el interés es igual a 128 por 239 menos 14,399.1. Ok, y entonces diríamos que 128 por 239 $30
30,592. Esto es lo que terminé pagando. De 16,000, 30,000. Y eso que di un enganche. Si no hubiera dado el enganche, obviamente el crédito se me hubiera subido, ¿no? O sea, sería mayor todavía. Entonces, eso ya nos daría una luz para decir, oye, pues, no me conviene, ¿no? En lo más mínimo, estaríamos pagando de intereses 16,192.9. Entonces es el doble, ¿no? Si hubiera pagado en efectivo, me hubiera comprado 2 teles en lugar de una. Entonces ya desde ahí yo diría, pues algo está mal, ¿no? Entonces siempre en medida de lo posible, evitar este tipo de créditos, ¿sale? Entonces el interés que se pagó por el financiamiento, por el crédito, 16,192.9. Ahora el inciso B me pide la tasa de interés y la tasa efectiva. La tasa de interés, pues hay que recordar que es esto mismo, ¿no? Pero expresado en porcentaje por unidad de tiempo, ¿ok? Y entonces para eso, ok, esto de la deuda lo voy a dejar, esto ya no lo necesitamos. Y entonces vamos a usar la fórmula de anualidades vencidas para deudas o para capital, que sería A por 1 menos 1 más I a la menos N, y esto entre. Si queremos despejar la tasa de interés, la tenemos de este lado, la tengo aquí abajo y la tengo acá arriba en un paréntesis con una potencia, entonces propiamente no la vamos a poder despejar. Lo que vamos a tener que utilizar es interpolación lineal para poder encontrar el valor de la tasa. Entonces únicamente despejo la A, la anualidad, y me quedaría como multiplica, pasa del otro lado dividiendo. Si sustituimos los datos que tenemos, ¿sí? Y si usamos la calculadora, aquí la tengo, 14,399.1 entre 239, me queda 60.24728033. Y hay que recordar aquí que siempre es conveniente utilizar todos los decimales. Entre más decimales utilicemos, más cerca vamos a estar de la tasa real que utilizan, ¿no? Y este sería nuestro objetivo, ¿ok? Entonces, la interpolación lineal, hay que recordar que sería igual a, si tenemos nuestra tabla, ¿sí? Ese 60.2472 8033 es el valor de X. Yo lo que quiero encontrar, es el valor de Y, lo que quiero encontrar es el valor de X, y le voy a asignar valores a la tasa de interés, y esos valores los voy a sustituir del otro lado, ¿sí? Quiere decir que los voy a sustituir de este lado de la ecuación, y me tengo que acercar un valor un poco mayor y un valor un poco menor a mi objetivo para después utilizar la fórmula de interpolación lineal, ¿ok? La fórmula de interpolación lineal decimos que es igual a x menos x0 entre x1 menos x0 igual a y menos y0 entre y1 menos y0, ¿vale? Entonces vamos a borrar aquí por esta cuestión de espacio, ¿no? Y entonces siempre yo les recomiendo a mis alumnos, aquí es un poquito a prueba y error, ¿no? O sea, yo asigno las tasas. Entonces siempre que vean el ejemplo o el ejercicio que te diga Electra o Copper,
en automático son tasas del 60-70%. Vamos a iniciar con el 70%. Y esto sería anual semanal, ¿sale? Porque es una tasa de interés compuesto, ¿sí? No utilizan ellos interés simple jamás. Y entonces quiere decir que esto lo voy a sustituir acá. 1 menos 1 más 0.70 entre 52 para que la tasa sea semanal, elevado a la menos 128. Y esto entre 0.70 sobre 52, ¿vale? Y vamos a la calculadora. Esto me va a dar 60.87. ¿Sí? Y ya estoy bien cerquita, ¿no? De mi objetivo. Es un poco mayor, necesito un poco menor. Aquí lo que voy a hacer es aumentar la tasa porque en las fórmulas de P es inversamente proporcional. Quiere decir que si aumento la tasa, el resultado va a disminuir. Entonces, si la tasa es del 71% anual semanal, ya lo voy a hacer directo en la calculadora, ya no lo voy a escribir. Esto me queda 60.33120039. Ya estoy más cerquita, ¿no? Acá. Vamos a borrar esto también, que ya. Entonces ya estoy más cerca de mi objetivo. Vuelvo a elevar la tasa de interés al 72% anual semanal. Y sería y listo, ya tengo un número un poco mayor, muy cerquita, y uno menor, muy cerquita. Y siempre les recomiendo que tengan un 1% de diferencia entre estos dos. Quiere decir que la tasa de interés está entre el 71 y 72%, ¿sale? Entonces, este número es un poco mayor, quiere decir que aquí va el 71% y aquí va el 60.33. Ya no voy a escribir lo demás. 72% y 59.79. ¿Ok? Y entonces, si sustituimos en la fórmula, me quedaría que x menos 72 entre 71 menos 72 es igual a y sustituimos del otro lado y menos y0 y acá sería el 60.33 120039. Y entonces así me quedaría la sustitución. Tengo mi incógnita, que es el valor de x, que este va a ser el valor de la tasa de interés. Insisto, el resultado tiene que quedar entre 71 y 72%. Si a la hora de que resuelvo esto en la calculadora me queda fuera de ese intervalo, pues obviamente pensaríamos que algo hicimos mal durante el proceso.
Entonces me quedaría aquí x menos 72 entre 71 menos 72 menos 1. Normalmente cuando utilizamos las fórmulas de P siempre me queda así, en el sentido de que aquí siempre me queda este negativo. Tengan cuidado, muchas veces lo ponen positivo, lo despejan mal, algo hacen ahí medio raro y ya no les da el resultado. El resultado de la interpolación, bueno, este resultado de todo esto ya lo tengo por aquí. Me lo voy a copiar por esta cuestión de tiempo. ¿Sí? Esto lo pueden hacer en un solo paso en la calculadora. Recomendación, pónganle paréntesis acá para que lo hagan bien. X menos 72, el menos 1 como resta pasa multiplicando, que diga está dividiendo, pasa multiplicando, el 72 que resta pasa sumando y me quedaría 72 menos 0.842426 514. Y entonces me quedaría 72 menos eso, 71.15%. Aquí ya lo podemos redondear a 2 decimales, sería lo ideal. Anual semanal. Y esa es la tasa que nos cobra, 71%, 71.15% anual cada semana. Es lo que me están cobrando, expresado en porcentajes de la tasa de interés. Vamos a ponerla aquí. Y la tasa efectiva, hay que recordar que la tasa efectiva es como una tasa equivalente, pero a un año, o sea, anual. Entonces vamos a ponerla de este lado. La deuda, espérenme, vamos a ponerla acá. Y la fórmula para la tasa efectiva me dice que es igual a 1 más I entre M a la M menos 1. ¿Ok? Y bueno, esa tasa, déjenme verificar la fórmula porque esa sí no me la sé de memoria. Ajá, así es. Entonces, insisto, esa tasa es anual. Y siempre va a quedar mayor a la otra tasa. Calculadora. Y me queda 1.027. Y esto está en decimal, o sea, esto todavía lo tengo que multiplicar por 100 para pasarlo a porcentaje. Y entonces nos cobran el 102.72% anual efectivo, o sea, no le pierden, ¿no? Entonces, la tasa efectiva, vamos a decir que es del 102.72% anual efectivo, ¿sale? Tremendo lo que cobran, ¿no? Y ahora vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer la tabla de amortización, que sería el siguiente inciso. Acá arriba ya tengo los títulos de la tabla de amortización. Me pide, este ya lo hicimos, el A y el B. Vamos a la tabla de amortización para los primeros 4 pagos. Y aquí viene la parte interesante, ¿no? De cómo es que me cobran tanto, ¿no?
Y siempre es bueno cuando vayan a adquirir una deuda que pidan, pues por un lado, primero, cuánto voy a terminar pagando de intereses, ¿no? Y por otro, la tabla de amortización, para que lo puedan visualizar qué es lo que pasa con su dinero. Amortizar ya quedamos que es cómo pago una deuda, ¿ok? Entonces, normalmente en pagos iguales en tiempos iguales, y pagos iguales en tiempos iguales hablamos de anualidad. Quiere decir que la anualidad, o de los 239 pesos que estamos pagando, una parte se va al interés y otra parte amortizar la deuda, o sea, lo que es el saldo insoluto, ¿sale? Entonces nos piden esto para los primeros 4 periodos. Entonces el tiempo cero, pues no tengo nada, es cuando adquiero la deuda, ¿no? Aunque sí pagué 1,600 quedamos, ¿no? Prácticamente el 10% de enganche, ¿sale? Mi anualidad al final de la primera semana es de 239. El interés, como es por periodo, es P por I por T, que serían los 14,399.1 por la tasa de interés que la acabamos de calcular, 0.7115 entre 52, y como lo utilizamos periodo a periodo, utilizamos de hecho esa fórmula, ¿sale? Entonces sería 14,399.1, me queda 196.19. Quiere decir que de los 239 pesos que pagué al final de la primera semana, 196 pesos se me fueron al pago de intereses y 42 pesos se me van a la deuda. Entonces ya mi deuda bajó un poquito, ¿no? Y repetimos para los siguientes periodos, ¿no? Esto por tiempo. Hay algo raro. Aquí me equivoqué. 197.01, 41, 98, o sea, todavía quedó peor, ¿no? Y seguimos, ¿no?
Sí, ¿no? Y bueno, aquí tendría que ser hasta el pago 128 llegó a cero, ¿no? Entonces, después de 4 pagos, después de un mes, por así decirlo, ya pagamos 956 pesos. Y vean lo que bajó la deuda. Ni siquiera le bajé 200 pesos. Entonces, la mayor parte del dinero se me está yendo en intereses. Ese es el secreto de Electra y de Coppel. Págame poquito. ¿Para qué? Para que la mayor parte de tu pago se vaya en intereses y muy poco de tu pago se vaya en lo que es la deuda, en la amortización. Entonces, eso es lo que hay que cuidar. Entre mayor sea el pago, la anualidad, pues obviamente esto va a reducir sobre todo en los intereses totales, ¿no? Claro, eso lo diseñan ellos y lo diseñan a propósito para, pues, obviamente ganar esta cantidad de intereses, ¿no? Entonces ya quedó la tabla, ¿sale? Vamos con el siguiente inciso. Me dice que quiere obtener la distribución del pago número 64 y el saldo insoluto. Entonces, como quiere la distribución, quiere decir que vamos a usar esto mismo. Entonces sería el pago 63 y 64. ¿Okay? Entonces lo que yo necesito saber para tener esta distribución es cuánto debo aquí en el periodo 63. Esa deuda la calculo con los pagos que me faltan de hacer, o sea, es el valor presente de aquí al 128. Quiere decir que n va a ser igual a 128 menos 63. Entonces me faltan 65 periodos o 65 pagos. Entonces decimos que P es igual a la anualidad 239 por 1 menos 1 más 0.7115 sobre 52 a la menos 65. Y esto entre la tasa. ¿Sí? Y usamos la calculadora. Y eso es lo que debo. ¿Sale? Entonces, como podemos ver, la distribución del pago 64 pues es la mitad, ¿no? Y no llevo la mitad de la deuda, o sea, no voy en 7,000 o en 8,000. Me faltan 10,000. Entonces aquí me faltan 10,246.37. Y ya con esto puedo hacer toda la distribución. 239. A esto le saco el interés. Multiplicándolo por la tasa, ¿no? Me queda 140. Y esto es lo que debo, ¿no? A la mitad del crédito, por así decirlo. ¿Sale? Entonces hay que recordar que para obtener una distribución, como la distribución es completa, a diferencia, ahorita vamos a pasar acá a los derechos adquiridos, no acá en el pago completo, se hace distinto, muy parecido, pero se hace distinto. Aquí lo que necesito calcular es la deuda un periodo antes. Entonces recordar que esa deuda en el periodo que yo quiero calcular es el valor presente de los pagos que me faltan, o sea, de aquí para abajo. Por eso hice 168 menos 63 para obtener la deuda en el periodo 63. Acá
me salieron 65 periodos, pero esos 65 son los que me faltan de pagar, ¿ok? Espero que se entienda muy bien esa parte. Y entonces ya tenemos la distribución del pago número 64 y el saldo insoluto. Ahora bien, me pide los derechos adquiridos y el porcentaje de los derechos adquiridos al efectuar el pago número 64. Y esto se puede hacer sin enganche y con enganche, ¿ok? Entonces, esta parte de aquí, ¿qué son los derechos adquiridos? ¿Sale? Hay que empezar por ahí, ¿no? Entonces, los derechos adquiridos quiere decir que yo ya pagué una parte, ¿no? O sea, ya hice 64 pagos y entonces hay una parte del producto o de la tele que ya es mía. Entonces, ¿qué es lo que calculo? Pues la cantidad pagada, ¿no? Lo que ya pagué, pues sería igual a, si lo hacemos sin enganche, serían los 14,399.1 menos el saldo insoluto en el periodo 64, que es lo que me falta de pagar, ¿no? Este valor representa lo que me falta de pagar. Entonces, yo ya pagué 4,251.23. ¿Sí? Y esos serían los derechos adquiridos sobre la tele, ¿no? Y ahora si yo quiero encontrar el porcentaje, si lo hacemos sin enganche, es una simple regla de 3, diríamos que 14,399.1 es al 100%, como 4,251.23 a cuánto equivale, ¿no? Entonces, esto por 100 entre entonces 29.52%, o sea, voy a la mitad, pero propiamente he pagado el 30% del producto, ¿no? Prácticamente, que son 4,250. Esto sin tomar en cuenta el enganche, o sea, únicamente de la parte del financiamiento, o sea, del crédito. Si tomamos en cuenta lo que sería el enganche, entonces aquí sería sin enganche. Y si lo hacemos con enganche, pues la cantidad pagada serían los 4,251 que llevo del crédito más el 10%, ¿no? Que quedamos que era 1,599.9. Entonces llevaríamos 5,851.13. Igual hacemos la regla de 3, pero ahora para la regla de 3 usamos el precio de contado, que serían los 15,999 para la regla de 3. Esto es al 100%. Y entonces esos 5,000, ¿cuánto representan, no? Y entonces sería el 36.57%. Ese sería mi porcentaje de derechos adquiridos, ¿sale? Entonces, aquí, bueno, ¿qué sería lo más común? Hacerlo sin enganche, lo más común. Dependiendo del ejercicio, me lo puede pedir de ambas maneras o son dos maneras distintas de verlo, ¿no? Con enganche o sin enganche. ¿Qué sería lo más común? Pues viéndolo con el enganche, ¿no? Porque pues finalmente di una parte, ¿sale? Entonces, si lo veo únicamente sobre la deuda, la parte financiada, pues el porcentaje es menor, ¿ok? Entonces, espero que vayamos bien hasta ahí. Vamos al inciso F, me dice, ¿cuál será
el pago si se requiere o si se quiere liquidar la deuda en un año. Entonces, vamos a borrar esto ya. Entonces, en un año hay que recordar que el año tiene 52 semanas fiscales, ¿no? No son 48, eso ya lo sabemos, lo hemos visto desde hace tiempo. Entonces, lo que podemos hacer es un poquito como la distribución, o sea, puedo obtener la distribución completa del pago número 52, o simplemente digo que quiero el valor presente del periodo 52. O sea, n sería 128 menos 52, que son los pagos que me faltan por hacer, que serían 76. Calculamos el valor presente y nos quedaría de la siguiente manera. Aquí n no vale 128, vale 76. Ya me estoy yendo. Y entonces me queda a 11.249.01. Como lo quiero liquidar, el pago para liquidar pues tengo que sumar el saldo insoluto del periodo más la anualidad del periodo. O sea, tengo que sumar esto con los 239, ¿sale? Esto de aquí, pues, insisto, lo podemos obtener completo, pero tendríamos que sacar P para el periodo 51, y entonces saco la distribución completa. No es necesario, serían los 11.249.01 más la anualidad, que es de 239. Entonces el pago para liquidar sería igual a 11.488.01. ¿Sale? Entonces vamos bien hasta ahí. ¿Okay? Y este ya quedó. ¿Qué me falta aquí? Si pago aquí al año, que vamos a suponer que me cayó un dinero, el aguinaldo, lo que sea, yo digo, oye, ¿sabes qué? Ya quiero liquidar la tele para no tener deudas contigo. Entonces me van a decir, pues sí, tienes que pagar esto, ¿no? Ya lo tenemos. Entonces, ¿cuánto pagué de intereses? O sea, ya liquidé, entonces quiero saber cuánto pagué de intereses. Una vez que ya liquidé antes, ¿no? Los intereses, o cuánto fue el interés, una vez que ya liquidé con esto, ¿no? Entonces, decimos que el interés, pues otra vez es F menos P. Y entonces, ¿cuánto terminé pagando? Pues fueron 52, ¿sí? 52 anualidades de 239 más el saldo insoluto, o sea, ese pago que di ahí extra,
menos los 14.399, que es el capital, ¿no? Así sería. Entonces sería y entonces en un año pues ya no terminé pagando los 16,000, ¿no?, de intereses, liquidé la deuda, me ahorré ahí como 7,000 pesos, ¿no? ¿Sí? De intereses. Y bueno, esto fue lo que hubo que pagar para liquidar la deuda. Nótese que aquí no utilicé este de acá, porque si no la anualidad del periodo 52 la estaría tomando doble. Entonces por eso tomo el saldo insoluto más las 52 anualidades. Este es el monto o lo que yo terminé pagando por el crédito. Ojo aquí con esto, estoy tomando en cuenta el puro crédito sin tomar en cuenta la parte que di del enganche, ¿no? ¿Sale? Hay algunos artículos en Coppel y en Electra, de hecho la mayoría son o eran antes sin enganche, ya como ahora mucha gente les queda de ver, pues ya mejor les cobran una parte, ¿no?, en un principio. Bien, entonces este ya quedó y vamos con el último inciso ya para terminar. Insisto, este es un ejercicio muy, muy, muy completo, ¿no? Se ven muchos conceptos, muchas cuestiones. Y el último inciso dice: ¿cuántos pagos se han realizado si los derechos adquiridos son de 8,870.96? O sea, quiero saber en qué semana estoy, ¿sale? Una vez que ya tengo los derechos adquiridos, ¿no? Entonces vamos a borrar esto de aquí, ya no necesitamos la tabla. Entonces, si los derechos adquiridos esto lo tengo que traducir en mi mente como lo que ya se pagó, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que necesito calcular es pues cuánto me falta de pagar, ¿no? ¿Sí? Quiere decir que la deuda es de 14,399.1 menos los 8,870.96. ¿Sí? Y entonces esto es lo que me falta de pagar, ¿no? ¿Sale? Y entonces diríamos que P es igual a A por 1 menos 1 más I a la menos N entre I. ¿Sí? A que multiplica pasa dividiendo. La I que divide pasa multiplicando. Y lo que queremos despejar es R, ¿no?, que es el número de periodos. Este término que está restando lo paso completo del otro lado sumando. Y este que suma, este término que suma, pasa del otro lado restando. Y aquí aplicamos logaritmos, ya lo hemos hecho mucho antes, ¿no?
y entonces la n que multiplica pasa, que está como potencia, baja multiplicando, que precisamente por eso usamos los logaritmos y los usamos en ambos lados, ¿no? Así. Y vamos a sustituir los datos. Uno menos 0.7115 entre 52 por lo que me falta de pagar. Y vamos a la calculadora. Y me da 27.9999. Este signo de menos de aquí, que lo despejé con el logaritmo, o sea, n por el logaritmo de 1 más i, lo pasé dividiendo y me llevé el signo también negativo aquí. Siempre les he recomendado que no lo utilicen en la calculadora. El resultado de acá arriba siempre va a dar negativo, entonces menos entre menos queda más. Y entonces quiere decir que me faltan, ojo, estoy calculando sobre lo que me falta pagar, o sea, me faltan 28 pagos. Quiere decir que estamos en la semana número 100. ¿Sale? Lo que estoy calculando es lo que me falta. Aquí siempre me tiene que dar .9999 o .001, o sea, me va a dar prácticamente exacto. ¿Sale? Y es por eso que este ejercicio es tan completo, ¿no? Vemos mucho de anualidades, ¿no? Tasas de interés, ¿no? Pero insisto, desde un principio, desde aquí ya podríamos saber por qué no me conviene comprar en Coppel y en Electra.